Bueno, entonces vamos a continuar con este tema del concepto concreto del derecho, que en realidad, como habíamos dicho, no se puede precisar, ¿no? Pero en el tema de avance, en la lección número 4, precisamente habíamos visto también lo que señalaba este filósofo, que es John Austin, ¿no? Y que definía el derecho como un sistema de mandatos, ¿verdad? Que estaban eh, respaldados por una amenaza y que estaban dictados por un superior, ¿no? Y que al que le llamaba el soberano, ¿no? Que podía ser el legislador, podía ser el rey, podía ser, bueno, una persona o un ente colegiado, ¿no? El, ahora vamos a ver lo que señala John Locke, ¿no? Que también es otro positivista, ¿no? Y señala que bueno, eh, lo que señala es que no se puede definir el derecho, ¿verdad? Y no ofrece una definición precisa de lo que es el derecho, sino que más bien identifica algunos usos eh, que se da a este concepto, a esta idea o este vocablo que es el derecho, ¿no? Y dice algunos usos no excluyentes, porque puede haber otros usos, sino que son los principales que él identifica, ¿no? Por eso dice que no son excluyentes. Entonces, el primer uso es para hacer referencia a lo correcto, ¿no? Para asimilar la palabra o la idea del derecho a lo que es correcto, ¿no? Entonces, lo que es correcto es lo que no está prohibido por ley, ¿verdad? Todo lo que no está prohibido por ley está permitido, ¿no? Entonces, de este modo, el derecho puede ser entendido más que nada como una libertad que el único límite que tiene es el respeto a la ley natural, no a la ley natural de Dios, sino eh, porque estamos hablando desde un enfoque positivista, sino la ley natural desde el punto de vista racionalista, ¿verdad? Eh, de la naturaleza racional del hombre. Así que, como por ejemplo, según la ley natural, el hombre tiene derecho a apropiarse de los frutos de su trabajo, ¿no? Pero no dice de qué fruto se va a apropiar, ni cómo se va a apropiar, ni tampoco establece una norma que señale que la comunidad va a estar pues contenta con mi apropiación, ¿verdad? Entonces, tiene que, eh, tiene que dictarse normas coercitivas, positivas, ¿no? Que regulen estas condiciones, ¿no? Entonces, John Locke se refiere a su vez al derecho como un poder moral, ¿verdad? O sea, una atribución y un poder moral que altera la situación de derechos y deberes de otros, ¿no? Entonces, cuando los hombres ejercen el poder moral de apropiarse de un determinado bien, ¿no? Como era el ejemplo, están creando el derecho y derechos y deberes que antes no existían, ¿no? El derecho de propiedad a favor de el que va a ser reconocido como propietario y el deber de los demás de no perturbar aquel derecho propietario, ¿no? Eh, por ejemplo, en una compra, ya sea de cualquier cosa, ¿verdad? De un bien, mueble, inmueble o mueble sujeto a registro como los autos, las motos o cualquier cosa que se compre, ¿verdad? Lo que están comprando junto con la cosa es el derecho de propiedad, para que ustedes digan, esto es mío porque me he comprado, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando en ese negocio jurídico es que se está extinguiendo el derecho de propiedad a favor del vendedor, ¿no? Y está originándose o está naciendo este mismo derecho de propiedad a favor del comprador, que va a ser el nuevo propietario, ¿verdad? Y está surgiendo la obligación de que los terceros eh, contando el vendedor, ¿verdad? No perturben el derecho de propiedad que se ha originado de la compra a favor del comprador, ¿no? Entonces, así, bueno, como estábamos viendo, ¿verdad? El,
el derecho, ¿no? Como una atribución, eh, y como señala John Locke, ¿no? Altera los derechos y los deberes de otros, ¿no? Porque ellos van a tener el derecho o no, digamos, de entrar a mi propiedad. Ya no van a tener derecho de pasar por mi propiedad, ¿verdad? O van a tener el deber de respetar mi derecho propietario, ¿verdad? De que no lo vuelvan mi lote área verde, solamente porque no voy a dos reuniones de la OTB, ¿verdad? Y bueno, a veces pasa eso, pero está mal, es una aberración jurídica que la OTB les ande quitando o les amenace con quitar su lote solamente porque no van a las reuniones, por ejemplo, ¿no? Y te dicen, oh, esto se va a volver área verde si no vienes, o va a ser área de equipamiento, o va a ser la sede de la OTB, ¿no? Entonces tienes que ir, tienes que pagar y tienes que hacer todo, ¿no? Y la asociación, bueno, de personas y de profesionales o con fines comerciales, es solo un derecho, no es una obligación. No se debería obligar a nadie a pertenecer o a asistir a algunas cosas que no se quiere. Pero bueno, en la práctica sí se da, pero eh, bueno, está mal, ¿no? Ahora, por último, John Locke hace referencia a a los derechos, ¿no? Como si existiese una correlación directa con un deber. O sea, cada derecho implica un deber, ¿verdad? Que tienen que cumplir los demás frente a este derecho que yo estoy ejerciendo, ¿no? Según la idea de John Locke. Ahora, pasamos a ver qué es lo que señala eh, Emmanuel Kant, ¿no? Acerca también de sus ideas o de sus teorías del derecho, ¿no? Y cómo lo define o intenta definirlo, ¿no? Entonces, Emmanuel Kant defiende un planteamiento del derecho natural racionalista, entonces del derecho natural que proviene de la razón del hombre, o sea, de la evolución, ¿no? El, este justnaturalismo racionalista representa una nueva concepción del antiguo problema de la ley natural originado por la ruptura del monolitismo. Entonces, había gente, siempre ha habido gente que no creía en Dios, pues, ¿no? Y si, si se tomaba en cuenta que la ley provenía, digamos, de que las leyes del hombre provenían de la ley de Dios, ¿por qué voy a hacer caso si yo no creo en Dios? ¿No? Entonces había que superar esta barrera social, ¿no? Y lo que se hace es presentar este naturalismo racionalista, ¿no? Donde, como dice la diapositiva, se supera esta uniformidad religiosa, ¿no? Y se presenta un naturalismo que no está fundado en la ley eterna, ¿verdad? Sino está fundado eh, en la razón del hombre, ¿verdad? Y esta razón del hombre es libre de toda creencia religiosa, ¿verdad? De toda manifestación teológica. Así que puede ser aceptada por todos los hombres, sean cuales fueren sus ideas religiosas, y se independiza de estas ideas religiosas el derecho, ¿no? Entonces, puede ser aplicado con más legitimidad, ¿no? Ahora, ya estábamos ahí, esto nos toca, ¿no? Así, Emmanuel Kant establece que el derecho es el concepto de las condiciones bajo las cuales puede ser unidos el arbitrio de uno con el arbitrio del otro, ¿no? Entonces, ¿qué tiene este Emmanuel Kant? Tiene un planteamiento del derecho, ¿verdad? Práctico, ¿no? Tiene que coexistir tu derecho de decidir con el mío. O sea, tiene que coexistir lo que te dé la gana hacer a vos con lo que me dé la gana hacer a mí, ¿verdad? Eso señala Emmanuel Kant, ¿verdad? Dice que el derecho es el concepto de las condiciones, o sea, las condiciones, las reglas, las normas, el marco, ¿verdad? En el que va a funcionar la coexistencia de tu querer con el mío, ¿verdad? El arbitrio de uno con el arbitrio o con el arbitro de otro, según la ley general de libertad, ¿no?
Entonces, la ley general a la que se refiere Emmanuel Kant no es otra que la ley jurídica, o sea, el derecho positivo, que es justa solo en la medida en que realiza o logra la coexistencia de las libertades, ¿no? Entonces, el derecho positivo tiene que asegurar o garantizar la coexistencia de tu libertad y de mi libertad al mismo tiempo. Entonces, se cumple la, la premisa, ¿verdad?, de que el derecho de uno termina donde empieza el derecho de otro, ¿no? Pero entonces, cuando aceptamos esta idea, lo que estamos haciendo es sacrificar la libertad de cada uno un poquito, ¿verdad? Solo en la medida necesaria para que sea posible la coexistencia con las libertades de todos los demás, ¿no? Entonces, puedo hacer lo que me dé la gana mientras no sea contrario a la norma establecida y no afecte los derechos fundamentales y el ejercicio de las libertades de las demás personas, ¿no? Entonces, podríamos decir, puedo bloquear, pero no puedo bloquear pues cara a cara, ¿no? Pero en la realidad se realiza, bueno, en, con el escudo de ejercicio de los derechos, siempre se anda afectando los derechos de los demás, ¿no? Y como estamos acostumbrados y es una práctica común dentro de nuestra sociedad, ¿qué hacemos? Nos acomodamos, pues nos guardamos nuestra basura, la llevamos a una esquina que todo el mundo lleva, o, o de plano, digamos, podemos reclamar, pero no va a tener ningún efecto porque cada vez que quieran reclamar algo, los vecinos del botanero van a hacer lo mismo porque creen que están en su derecho o o tienen el derecho de afectar el derecho de todos los demás, ¿no? Y esto ya es un tema, digamos, de idiosincrasia y esto tiene que ser cambiado con educación a través de las generaciones, ¿no? No le puedes decir que está mal porque eh, para ellos está bien, pues hacer eso, ¿verdad? Y bueno, lo que se tiene que hacer es educar a las nuevas generaciones, ¿no? Ahora, Emmanuel Kant, ¿no?, establece que el derecho es el concepto ya habíamos visto esto, ¿no?, de las condiciones que pueden coexistir el arbitrio de uno con el arbitrio del otro. Y que la ley general es la ley jurídica, ¿no? Entonces, la ley jurídica es el derecho positivo que asegura la coexistencia de las libertades y donde se sacrifica de a poquito, ¿no?, las libertades individuales para que coexista con las demás libertades. Entonces, para Kant está unido el derecho, ¿no?, con la potestad de obligar. Así pues, el derecho y la facultad de obligar son para Kant la misma cosa, ¿no? Porque no hay derecho sino tiene el carácter coercitivo, obligatorio, ¿no?, para que sea cumplido por la generalidad. Si no, estaríamos hablando de una norma de carácter subjetivo o moral y cuya única sanción o digamos obligación estaría en el campo interno de la conciencia, ¿no? Entonces no tendría efecto objetivo, ¿no? Ahora, como hemos visto, ¿no?, el derecho es derecho y es justo solamente si puede asegurar el ejercicio o la coexistencia de las libertades, de todas las libertades individuales al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el concepto del derecho tiene una connotación eminentemente práctica, ¿no? Asegurar es un medio para un fin, ¿verdad? Para asegurar la coexistencia de las libertades, ¿no? Entonces, este concepto práctico tiene, dice Kant, una doble perspectiva, ¿no? No se trata de un concepto empírico, sino de un concepto racional que se refiere a la libertad exterior en la convivencia, ¿no? Entonces, no es un concepto
que se extraiga meramente de de la experiencia que tienen los sujetos, ¿no? Con las situaciones, sino que es un concepto más que se extrae de la razón, ¿verdad? Del estudio y el análisis del contexto y de las situaciones para poder, eh, eh, para poder plantear y el normar la vida en convivencia social, ¿no? Entonces, eh, este derecho, no, como no es empírico, ¿verdad? Y es así racional y sistematizado, no es un sistema fortuito, ¿verdad? O digamos, algo a la suerte que crean los hombres, sino es más bien algo necesario y que va siempre de manera sistematizada porque tiene un carácter eminentemente racional, ¿no? Y no solamente empírico. Aunque es cierto que el, la costumbre es también fuente del derecho, ¿verdad? No solamente la ley, así como el razonamiento del legislador eh, abstraído de toda connotación social, es el derecho, ¿verdad? El derecho siempre está impregnado de costumbres, ¿no? De práctica, de hábitos. Ahora, por último, ¿no? Podemos señalar que, en resumen, ¿no? De acuerdo a Emmanuel Kant, el derecho tiene que estar creado o tiene que ordenarse en función de la libertad, ¿verdad? Es el medio para conseguir la existencia de la libertad o la coexistencia de las libertades individuales, ¿no? Y la obligación tiene que estar apuntada o tiene que ordenarse, ¿no? O definida a impedir cualquier estorbo a las libertades en razón de que esta libertad es el único derecho originario del hombre, ¿verdad? La libertad que tiene que coexistir con las otras libertades. Y eso es lo que tiene que asegurar el derecho. Entonces, el derecho está creado o existe en función a la libertad, ¿verdad? Y la coacción o la obligación o la amenaza de la sanción en caso del incumplimiento está en función a asegurar o a impedir el estorbo del ejercicio de estas libertades, siempre dentro del marco de lo que establece la norma, ¿verdad? Puede ser la ley natural o la ley positiva, ¿no? Pero todas estas libertades tienen que coexistir dentro de ese marco, ¿no? Entonces, en resumen, puedo hacer lo que me da la gana siempre y cuando no vaya en contra de la ley, ¿no? Y bueno, algunos pueden decir que tal vez, bueno, ¿no? El ejercicio de los derechos está por encima de la ley, ¿verdad? ¿No? Que si la ley afecta mi derecho a la libertad, entonces no tiene que aplicarse la ley. Pues sí, está bien, ¿no? Pero todos los derechos, hasta el más fundamental de los derechos, de verdad está reglamentado. El más fundamental de los derechos, como decía Emmanuel Kant, que es la libertad, ¿verdad? Podemos tomarlo como que está traducido en el derecho a circular libremente, ¿verdad? Cuando hago algo mal, cometo un delito, se me afecta mi derecho a la libertad y me mandan a la cárcel, ¿no? Pero todavía tengo todos los demás derechos, solo me han quitado mi derecho a, a la libertad, ¿no? Por eso soy un privado de libertad, ¿no ve? Esta libertad, como es el derecho originario del hombre, ¿verdad? ¿No? Entonces, no puede el, eh, digamos, salirse del marco de las reglas, ¿verdad? Y este derecho de libertad puedes decir, ya puedo andar en la calle porque, digamos, porque tengo derecho a la libre locomoción, ¿verdad? No soy un privado de libertad, ¿no? ¿Y qué me viene a preguntar la policía? Que qué hago a esta hora, a las 3 de la mañana, caminando por la calle.
¿no? Estoy caminando porque me da la gana caminar, pues, ¿no? Porque salgo a tomar aire, porque estoy recogiéndome, ¿no? Pero no estoy incumpliendo ninguna norma, ¿verdad? No estoy tomando en la calle, sí, ya estoy borracho desde hace rato, sí, desde adentro de la casa de alguien más. No estoy caminando en la calle, ¿no? No estoy incumpliendo ninguna norma porque no hay ningún estado de sitio ni ninguna restricción, tal vez. Entonces, no pueden venir a querer infraccionarme por estar en la calle, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si estás yendo en auto o a pie o en bici o en moto y te encuentras con un semáforo rojo? Te paras, ¿no ve? ¿Y qué vas a decir si te da la gana de ejercer tu derecho a la libertad, ¿verdad? Y te pasas el semáforo rojo, o de plano te das la vuelta en O en U o en lo que quieras y te vas contra flecha, ¿no? Y te para el policía y le dices, "Ch, un ratito, bien. Yo aquí estoy ejerciendo mi derecho de locomoción y a mí nadie me va a decir que voy a ir de izquierda a derecha cuando a mí me da la gana de ir de derecha a izquierda, ¿no ve? Y que es pues un reglamento de tránsito en contra de mi derecho constitucional de locomoción, ¿no? Pero no funciona de esa manera, ¿verdad? Todos sabemos que si me voy a ir en contraflecha de heroínas, va a venir el tránsito y de mi cogote me va a llevar a las oficinas de tránsito y me va a multar, me iniciarán proceso, me suspenderán mi licencia y me van a remolcar mi vehículo, ¿no? Y voy a tener que pagar todas las multas. Así que ni ese derecho a la libertad, como ven, es tan absoluto, ¿no? Como, como a veces se intenta mostrar, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver lo que establece Hans Kelsen, ¿no? Ahora, Hans Kelsen, ¿no? A diferencia de Emmanuel Kant, de John Locke, eh, dice que el derecho, ¿no? Es considerado como un objeto del conocimiento jurídico, ¿no? Y así como un objeto del conocimiento jurídico, es un sistema de juicios que hipotéticos, o sea, de cosas escritas, ¿verdad? Que pueden pasar y tener cierta consecuencia, si es que pasan, ¿no ve? Y no de imperativos, no son órdenes, dice, ¿no ve? Son juicios hipotéticos, ¿no? Entonces, si hipotéticamente sucedería, digamos, que una persona le mate a otro, entonces en ese caso hipotético, ¿verdad? Esa persona que le mate se va a ir a la cárcel, ¿no? Mientras la hipótesis no se cumpla, entonces todo va a seguir tranquilo, como agua de pozo, ¿no? Entonces, eh, no es un imperativo, no es una orden, ¿verdad? Como estábamos revisando. Entonces, el derecho para Kelsen, ¿no? Es un sistema de normas, pero de enunciados de forma muy variada, en los que se puede manifestar esto que nosotros o que él concibe como derecho, que es este sistema de juicios hipotéticos, ¿verdad? Estos juicios hipotéticos pueden estar en diferentes formas o en diferentes enunciados, ¿no? Que se manifiestan a través de leyes, ¿no? Como las hipótesis, las sentencias de los tribunales, los actos de los particulares, ¿no? Y eh, otros actos que varían según los distintos sistemas jurídicos. Entonces, Hans Kelsen habla de eh, hipótesis, ¿no? De juicios hipotéticos y no de órdenes, no de imperativos, ¿no? No de normas y reglas, ¿no? Ahora contempla al derecho como un ordenamiento de la conducta humana, ¿no? Un sistema caracterizado por qué? Por la coacción, ¿no? ¿Qué es la coacción? Es el elemento de la obligación, el elemento obligatorio, ¿verdad? Que, bueno, cuando se dé el juicio hipotético, ¿qué va a pasar?
esta hipótesis, el cumplimiento de la hipótesis va a dar lugar a un resultado que es una sanción, pues, ¿no? Entonces, esta sanción hace que tenga carácter obligatorio. Si incumples, vas a ser sancionado. Si cumples, si recaes en la hipótesis, vas a tener que soportar la consecuencia o el resultado de la hipótesis, ¿no? Entonces, por esa obligación está caracterizado el ordenamiento que se llama derecho, ¿no? Y como una norma, el derecho no es es solamente una proposición, no es un imperativo, ¿verdad? Es una proposición, o sea, una, un juicio hipotético. Algo que puede ser que pase, pero puede ser que no, ¿verdad? Y hasta que no pase, la hipótesis no se va, o el juicio hipotético no se cumpla, no se va a materializar la consecuencia. Entonces, Kelsen entenderá que la regla del derecho es un juicio hipotético, pero no en el sentido de un principio práctico que describe un propósito. O sea, no es un juicio hipotético que tenga como fin asegurar la coexistencia de libertades, como estábamos hablando en Emmanuel Kant, ¿verdad? Sino que le interpreta como una suposición, ¿no?, sin pruebas que impone un deber ser, ¿no? Una suposición sin pruebas, ¿verdad? Puede ser que pase, puede ser que no, ¿verdad? Puede ser que le mates, pero puede ser que no y hasta ahorita no, entonces no pasa nada, ¿no? Pero imponen un deber ser, ¿no? Estos juicios hipotéticos, estas hipótesis y sus consecuencias, ¿no? Hacen que los miembros de la sociedad actuemos de cierta manera, porque sabemos que si cumplimos con la hipótesis, nos aguantamos el resultado, ¿no? Y te odio con toda mi alma, pero no te voy a hacer ningún daño, ¿no? Solamente en mi mente, porque el pensamiento no delinque, ¿no? Pero después, te voy a saludar con las consideraciones más distinguidas. Ahora, en Hans Kelsen, ¿no? La regla del derecho recurre a este esquema. Si A es, entonces B debe ser, ¿verdad? Si se cumple A, entonces B se va a dar, ¿no? Entonces hace referencia al deber ser, ¿no? Al resultado. Ahora, Kelsen señala también que únicamente mediante la incorporación del elemento de la coacción, o sea, del elemento obligatorio, en el concepto del derecho se distingue claramente este de cualquier otro ordenamiento social, porque otros ordenamientos sociales pueden, digamos, no tener este carácter obligatorio y en consecuencia no van a tener ninguna sanción, o sea, no van a tener, en consecuencia no van a tener consecuencias, ¿no? Y si no tiene, si un acto no tiene una consecuencia que se va a materializar, ¿verdad? Y que te va a causar, digamos, una molestia real, entonces no hay ningún elemento obligatorio. Y si no hay ningún elemento obligatorio, lo realizo o no lo realizo. Y lo único que va a resultar tal vez es que te sientas mal en tu conciencia, ¿no? Y esa va a ser la única sanción del fuero interno. Entonces, tiene que existir el elemento de la coacción y junto con el elemento también de la sanción o el elemento coercitivo, ¿verdad? Que es la sanción al incumplimiento de la norma establecida. Entonces, con la incorporación del elemento obligatorio o la coacción, los ordenamientos que se conocen como derecho se convierten recién en un factor importante para el conocimiento de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, recién cuando el derecho implica eh, eh, este carácter obligatorio por la sanción que está amenazando, ¿no? Entonces, recién adecuamos nuestro comportamiento social, o sea, nuestras relaciones sociales y jurídicas a esa norma. Ahora, por otro lado, también dirá Hans Kelsen,
o nuestro autor, que la ciencia jurídica carece de competencia para decir si una ley es conforme a la Constitución, ¿no? Entonces, la ciencia jurídica, ¿verdad? O sea, las materias que tienen que ver con el derecho y su estudio, como, eh, no sé, cualquiera de las que estemos avanzando en la carrera y cualquiera que de esas subdivisiones del derecho positivo, no pueden y carecen de competencia para decir si una ley es constitucional o no, ¿verdad? Porque esas mismas son leyes, ¿verdad? Son conjunto de normas y pertenecen a ese conjunto de normas y reglas. Entonces, ¿quién tiene la competencia? No es la ley, ¿verdad? Eh, no es la ciencia jurídica, no son estas subdivisiones, sino solamente pertenece a un ente colegiado, puede ser al Parlamento o al tribunal el encargado de aplicar el, esta constitución. En este caso sería nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Y bueno, ya se nos va a acabar el tiempo en un par de minutos. Eh, Quedaremos ahí y para la siguiente clase revisamos H.L.A. Hart, que ya habíamos visto un poquito en la parte también de John Austin y al que le plantea algunas críticas acerca de su teoría del derecho como un conjunto de mandatos que provienen de un superior, ¿no? Y que le plantea estas objeciones que vamos a ir recordando en todo caso, junto con algunas otras partes más de su teoría del derecho y el concepto que le intenta dar, ¿no? Por lo demás, no vamos a asignar ninguna tarea porque tienen una tarea pendiente acá en la plataforma que ayer ya habíamos cargado y se les había ya hecho presente y que tienen una semana para realizarla. Así que, bueno, atentos al plazo, tienen no más tiempo, pero no la dejen para último momento, ¿no? Por lo demás, quedamos ahí. Si tienen alguna duda, este es el momento de plantearla. Si no, nos estamos viendo la siguiente clase, o sea, el jueves. Entonces, si no hay comentarios ni dudas, entonces vamos a quedar ahí. No se olviden otra vez de hacer la tarea, a cumplir el plazo y para poder ya reunir los puntos que corresponden a los trabajos del segundo parcial, ¿no? Entonces, nos vemos el jueves que viene, ¿no? Y en todo caso, igual les voy a subir el material que estamos avanzando. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego, Buenas doctor. noches. Hasta luego.